En una entrevista realizada el 20 de junio de 1976 por George Drew en un programa que se denominó Historia de la Vida como Historia del Tiempo, primer programa en Alemania. Nunca encontré el video, si tienen alguno que tenga más experticia, si lo puedo encontrar y facilitarlo, me encantaría verlo. Entrevistan a Gershom Scholler, el gran difusor de la Kabbalah del siglo XX, creador de la cátedra Misticismo Hebreo. Hoy hay continuadores, Moshe Idel, investigan fundamentos en la tradición hebrea, el primer libro, uno de sus libros más importantes, Grandes Tendencias de la Mística Judía. Scholler, que era un hombre de casi 80 años, afirma que todo, absolutamente todo, digo yo, es Kabbalah. ¿Cómo uno puede realizar, ustedes se preguntarán, una afirmación tan rotunda? Kabbalah es el verbo lekabel, conjugado en la primera persona del singular, Ani Kabbalah, lekabel, la primera aproximación a una definición. Lekabel se traduce como recibir, por eso se entiende que la Kabbalah es una tradición que uno recibe, o que recibimos, milenaria, que confluye en un texto que se llama Torá. La Kabbalah es el alma de la Torá oral. El alma es el cuerpo invisible, el cuerpo es el alma visible. Un texto que no solamente es una ley, sino también relata la historia de un pueblo, sus creencias, una cosmología, un orden. Una ley que está ahí para ser discutida. Un cabalista es un jurista que tiene que aplicar esa ley que domina en cada momento, cada instante, cada circunstancia. Forma su pensamiento y sus dichos y sus acciones, tratando de no dañar lo menos posible su entorno, o también contribuir a la reformulación, refinamiento de la realidad, cultura que se nos pauta. El primer cabalista, según la tradición, está en el texto, capítulo 12 del mismo libro, la Torá, es Abraham, y Abraham recibe esa orden divina. Así comienza la historia de este arquetipo, de este mítico personaje hebreo. Lej leja, vete hacia ti, toma distancia de tu tierra, de tu patria, de la casa de tus padres, de los mandatos culturales, sociales y familiares. Sé capaz de encontrar tu camino, convivir con esa cultura que se te impone. Pero una aproximación también a una definición un poco más sutil, más profunda, uno puede también traducir lekabel, el verbo, como percibir. Ani Kabbalah, yo percibo, cada uno de nosotros percibe la realidad de manera diversa, diferente, depende del refinamiento. Algunos en forma más superficial, otros en forma más profunda. Yo les dijo que la Kabbalah es el proceso que va de lo obvio a lo profundo y de lo profundo a lo oculto, hasta poder percibir el misterio que hay detrás de cada hecho. Hace poco en un programa de televisión de entretenimiento, toda la televisión es entretenimiento, uno debería sentarse a observar un programa de televisión a entretenerse, a veces más o menos entretenido. Algo que sí se llama el programa, estaban invitados una muchacha que había sido invitada a participar en un programa de culto para muchos, que Bailando por un Sueño, que conduce Marcelo Tinelli, Fernanda Sosa, radicada en YouTube, radicada en Miami, y hablaba de la belleza, de la maravilla de esa ciudad, cuando había conocido a Mar Anthony. Y estaba también invitado a ese programa un corredor de auto profesional, Santiago Urrutia, que trajo en agosto de este año, del año 2023 estoy hablando, quizá cuando se vea este video, 19 y 20 de agosto, por primera vez históricamente a Uruguay,
a un autódromo que se llama El Pinar, a 130 kilómetros más o menos de la ciudad de Montevideo, que tuvo que ser reformado para recibir a una carrera del circuito internacional de turismo carretera. Por primera vez, también había vivido, el conductor le da la palabra, algo que decir, se llama el programa, entretenimiento, que había vivido en Miami, y él de forma lacónica responde: no me gusta Miami, es muy superficial. Dos percepciones de la misma realidad. Un periodista intercedía: no, pero hay lugares muy bonitos, Palm Beach, la muchacha decía así, la noche, la fiesta, el amor, etc. Todos percibimos la realidad de manera distinta, depende de qué lado del mostrador, dice el dicho popular, uno está del lado del mostrador de los que detentan el poder, o del lado del mostrador que está haciendo fila, el escritorio. Pero esta realidad, el poder se ejerce, explicó Michel Foucault. A veces algunos facilitan, promueven soluciones del poder, y otros se las hacen de a cuadrito, para hacer un dicho popular, manejanse por forma perversa. La realidad no es binaria, esta es una simplificación. La realidad, Franz Kafka, un cabalista secular para Gershom Scholler, toda su obra denuncia este hecho, habla de la cantidad de escritorios o de mostradores que hay, habla de la burocracia. La realidad es mucho más compleja. Yo mismo trabajo detrás de un escritorio en una empresa de salud, y hace unos días una mujer llega angustiada porque fue a atenderse y le decían que no tenía cobertura de salud. Estaba de baja, decimos nosotros, y me fijo en la computadora y efectivamente ella de baja hace ya 20 días. Y la mujer casi llorando me dice: pero tengo una operación pautada. Digo: bueno, tiene un mes desde el momento de la baja, un tiempo, para hacer una continuación sin perder ningún derecho, pagando la cuota en forma en efectivo, con tarjetas, luego opciones, débito automático. La mujer miraba y dice: no tengo ahora efectivo, ¿puedo hacer una transferencia bancaria? Yo le digo: no, la empresa no acepta. Un compañero me dice: Ariel, decirle que vaya a hablar a la parte de gestión comercial, deudas, decimos nosotros, para que se lo tenga que solucionar. Y yo le digo: bueno, mire, frente a farmacia, a 20 metros, hay una puerta, hay una mucha compañera, pregúntele. La mujer no vuelve. Al 2 o 3 días vuelve con el dinero y me comenta, dice que la empresa, por un problema financiero, había dejado sin cobertura médica a todos los empleados. Digo: ¿están trabajando igual? ¿Están cobrando? Sí, ahí más o menos. Y digo: discúlpeme, pero la relación que uno tiene en una circunstancia es absolutamente asimétrica, pero no puede dar todas las soluciones, porque depende de otros escritorios, del sistema que la salud, el estado de bienestar, psico, afectivo, se convierte, debe ser un valor, tiene precio. Yo vivo situaciones de gente que está tramitando una jubilación por enfermedad, con problemas oncológicos, y depende del ente regulador de ese banco de previsión social y de una junta médica, y en medio hay un bache porque quedan sin cobertura, y pagar esa cuota se hace dificultoso, a veces por una jubilación que no alcanza para la subsistencia. Y otros que tienen lo que para Pierre Bourdieu se llama capital social, un conocido, un político, un escritorio que firma, reciben jubilaciones a veces muy importantes sin haber trabajado nunca. Un compañero de liceo, Pepe, así que decimos, que fue soldado en la guerra de las Malvinas hace 41 años, le quitan una pensión a él y a muchos compañeros, hace un juicio que gana y dice: ¿quién sabe, Ariel, cuándo? No a mí directamente, en el grupo de WhatsApp que tenemos de compañeros de liceo, ¿cuándo el Estado se va a dignar pagar, resarcir ese asunto? Así funciona este sistema, de forma injusta. Entonces, ¿qué sucede? El no conocimiento, el no refinamiento de esa presión hace que, como se nos violenta, como uno observa que estamos abrumados recibimos estímulos, información, datos que nos abruman,
El ser humano en general responde de forma violenta o introyecta esa angustia y se enferma y se hace daño. Este sistema que tiene una historia, ahí les recomiendo un libro de un sociólogo suizo, Jean Gean, se escribe Ziegler con Z, que está escrito en forma dialógica, pequeño libro, en forma sencilla y profunda, que se llama El capitalismo explicado a mi nieta, donde él en forma dialógica otra vez a su nieta sobre, a partir de un programa de televisión, una discusión que tiene en la televisión suiza con el dueño de Nestlé, que explica la historia del sistema que chorrea sangre, dice él, la esclavitud, 3.000 años, el feudalismo y ahora el capitalismo, este privilegio, la posibilidad de poder compartir un aprendizaje por intermedio de un celular. Él dice, le dice, tu abuela, cuando yo veo ese aparato negro, celular, dice, pienso en los niños de Kivu, una ciudad al este del Congo, donde son reclutados, sus madres saben, muertas de miedo, esos niños saben. Hay unas minas de coltán, se llama, donde es una aleación de titanio y otro mineral que no sé cómo se llama, para los celulares, para las computadoras, para los aviones. Y esas minas son muy angostas y tienen riesgo de derrumbe y se reclutan niños entre 10 y 12 años que bajan con una soga en relación verdaderamente trabajo esclavo. Ya no, como hace 3.000 años, no esa relación que enuncia Lacan, simbólica de amo esclavo, sino de esclavitud real, como hay feudos, que es el Palacio de Windsor en Inglaterra, este imperio que defiende esa colonia que son las Malvinas. Pero la pregunta que uno podría hacerse es si Scholem llegó a aprender Kabbalah. Y hay otro, yo tengo la fotocopia, otro texto que tiene con un diálogo, Muki Zur se llama, el periodista israelí que entrevista el verano 73-74, invierno, perdón, para nosotros verano 73-74, en Israel, en el norte, el invierno es de diciembre a febrero, conversaciones, diálogo. Entonces le pregunta en una tantas cuestionamiento que le hace a Scholem, y si estudió Kabbalah o quién estudió Kabbalah, y dice ¿quién era la persona que conoció allí cuando llegó para estudiar Kabbalah en Israel? Y lo llamaban Gershon Wilner, aunque este no era desde luego su nombre real, se llamaba Gershon Cohen o algo así, pero como procedía de Vilna, todos lo conocían como Gershon Wilner, Gershon de Vilna. ¿Cuál fue su relación con él? Responde Scholem, no podría decirse con exactitud. Cuando lo conocí yo tenía 26 años, igual que Santiago Urrutia, y él tendría unos 70. Dije que me gustaría aprender Kabbalah. Se quedó mirándome durante largo tiempo, examinándome. Estuvo observando la línea de mi frente y solo después me dirigió la palabra y dijo, 2 puntos, estoy dispuesto a enseñarle, pero con una condición, 2 puntos, que no haga preguntas. Esto me causó una profunda impresión, he escrito sobre ello al comienzo de una conferencia, entre comillas, Kabbalah y mito, a un grupo, etc. Se trata de mi primera conferencia ahí, y aunque en ella hablo de un amigo, en realidad la persona en cuestión soy yo mismo. Le dije, me gustaría pensarlo, y luego le dije que no sería capaz de respetar esa condición. Era un judío maravilloso, un rostro que radiaba luz, me impresionó mucho. Estudió con él durante mucho tiempo, le pregunta Muki Zur. No estudié con él, solo tuve conversaciones. Yo le enseñé a la Kabbalah, preguntándose sobre su identidad, era hijo de un judío asimilado a la cultura. Entonces se pregunta qué es el judío y llega a la Kabbalah y entiende que la Kabbalah, más allá de ser una tradición del contexto judío, detenta los fundamentos de nuestra de Occidente como cultura. El Occidente es judeo-cristiano. La cultura, en realidad, que se impone es greco-romana. Eso que el padre también es cooptado, asimilado, pero muchos judíos y cristianos también son cooptados por esta cultura y no detentan esos valores de los que nos habla la tradición judeo-cristiana. Jesús, Cristo, era un judío. Entonces uno debería, entiendo yo, repensar los fundamentos de esta
cultura, de este occidente, porque todo, absolutamente todo, digo yo, es Kabbalah.